Estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, tratando de ordenar mis pensamientos. Mi vida había sido tranquila y serena, pero últimamente cada vez sentía más que fluía a mi lado como un río en el que ya no podía sumergirme. Tengo 40 años y estaba satisfecha con mi matrimonio con Sergio. 10 años juntos, sin grandes peleas ni dramas. Vivíamos como si siguiéramos las reglas de un guión invisible, donde los roles ya estaban distribuidos desde hace tiempo, sin margen para desviarse. Sergio siempre había sido fiable. Cada día salía a trabajar con el mismo ritmo, el mismo traje, la misma expresión en el rostro. Yo lo amaba, pero sentía que entre nosotros había surgido una especie de muro invisible, detrás del cual ambos escondíamos nuestros miedos y deseos. Nuestro amor se parecía más a una costumbre, cálida y acogedora como una manta vieja, pero que perdía su color y brillo con cada día que pasaba. En un momento, me pareció que estaba perdiéndome a mí misma en esa rutina. Empecé a notar que evitaba encontrarme con amigos, que llamaba menos a mis familiares. El trabajo me absorbía más y más, pero sabía que lo usaba como pretexto para no quedarme a solas con el vacío que lentamente invadía mi alma. Y fue en medio de todo esto cuando me llamó Carmen. «Marta, ven a cenar el sábado», me dijo. «He terminado de renovar la casa y quiero celebrarlo». Carmen siempre había sido mi amiga más cercana, una persona en quien confiaba como en una hermana. Últimamente nos veíamos muy poco, y acepté la invitación, sintiendo que esa noche podía ser un salvavidas, algo que me sacara de la rutina diaria. Cuando llegué, Carmen ya estaba poniendo la mesa. La casa olía a pan recién horneado, y desde la cocina se escuchaban los sonidos de la preparación. «¡Oh, Marta, qué alegría verte!», exclamó abrazándome, y entonces noté a Fernando, su hijo. Estaba de pie junto a la ventana, apoyado en el alféizar, y me miraba con una expresión nueva, perspicaz. «Hola, Marta», dijo con una ligera sonrisa, y en su voz sentí algo extraño. Había crecido, había cambiado. Antes solo veía en él a un niño, pero ahora ante mí estaba un joven hombre, y en sus ojos se reflejaba una profundidad que no conocía. Parecía más serio de lo que lo recordaba, y en su mirada había una sombra que no podía descifrar. Nos sentamos los tres a la mesa, y la cena comenzó con conversaciones ligeras. Carmen hablaba de sus planes para las vacaciones, Fernando bromeaba, haciendo comentarios ingeniosos, pero yo sentía su mirada en mí una y otra vez. Traté de no prestar atención, atribuyendo todo a mi imaginación, pero algo en su comportamiento me ponía en guardia. En un momento, Carmen salió de la habitación, y Fernando aprovechó la ocasión. Se inclinó más cerca y susurró: «Hoy estás especialmente hermosa, Marta». Sentí cómo mi corazón empezó a latir más rápido. Antes de que pudiera responder, noté que Carmen había vuelto, y esa extraña, indefinida atmósfera se desvaneció de nuevo en conversaciones habituales. Pero sabía que ese momento ya había cambiado algo dentro de mí, como si una pequeña piedra hubiera sido arrojada al agua tranquila y los círculos se expandieran cada vez más. ¿Me lo había imaginado todo? ¿O era esto el comienzo de algo que pronto cambiaría mi vida por completo? Durante la cena, intenté mantenerme relajada, participando en la conversación y riendo con las bromas de Carmen, pero algo en mi interior no me daba paz. De vez en cuando, miraba de reojo a Fernando, tratando de captar en su mirada una confirmación de aquel extraño destello que había notado antes. Él también, al parecer, me observaba, pero su rostro permanecía impenetrable, como si supiera algo importante que yo no podía entender. Cuando la cena estaba llegando a su fin, Carmen se levantó para traer el postre. Fernando se acercó más a la mesa y con voz baja y seria dijo: «Marta, ¿quieres que te lleve a casa? Dijiste que Sergio se retrasaría en el trabajo». Su voz tenía un tono inesperadamente afectuoso, y esa propuesta parecía llevar consigo algo más que un simple gesto de amabilidad. Asentí, tratando de parecer segura. «Sí,
Sería estupendo. Gracias, respondí, y nuestras miradas se cruzaron. Algo cálido, pero también inquietante, pasó entre nosotros. En ese momento Carmen regresó y la conversación volvió a temas triviales. Pero mi corazón ya latía más rápido de lo normal y no encontraba la manera de calmarme. Cuando la noche llegó a su fin y comenzamos a despedirnos, Carmen se acercó a Fernando y dándole una palmadita en el hombro le dijo: «Acompaña a Marta, ¿de acuerdo?». Él asintió y sentí cómo su mano rozaba suavemente mi espalda, guiándome hacia la salida. Fue un movimiento apenas perceptible, pero su calidez dejó una extraña huella en mi piel. Salimos de la casa de Carmen, y el aire fresco de la noche me envolvió con una ligera brisa refrescante. Traté de ordenar mis pensamientos, de tranquilizarme. Subimos al coche y percibí un leve olor a colonia masculina que provenía de Fernando, ese mismo aroma que tantas veces había sentido cuando él era un adolescente, pero ahora mezclado con algo nuevo, adulto e inusual. El motor arrancó y comenzamos a movernos. Viajamos en silencio y sentía que la tensión entre nosotros podía cortarse con un cuchillo. Percibía que algo impreciso, pero inevitable, se aproximaba, como antes de una tormenta, cuando el aire se carga de la inminencia de la lluvia. Fernando intentó iniciar la conversación varias veces, pero sus palabras se perdían en el rugido del motor. Finalmente, llegamos a mi casa. Sentí alivio, pero no duró mucho. Me giré hacia él para agradecerle el viaje, y entonces, de repente, se inclinó hacia mi rostro. En sus ojos brillaba una mezcla desconocida de determinación e inseguridad. «Sabes, Marta», comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Y en ese mismo instante, rápidamente, casi impulsivamente, se inclinó y rozó mis labios con los suyos. El beso fue corto, suave, como un toque accidental de un pétalo sobre la piel, pero por eso mismo resultó aún más emocionante e inapropiado. Me quedé inmóvil por un momento, sin saber cómo reaccionar, y enseguida me aparté, sintiendo cómo la sangre subía a mis mejillas. «Fernando, ¿qué estás haciendo?», exclamé, tratando de mantener el control de mi voz, aunque por dentro todo gritaba de sorpresa y confusión. Él se apartó de inmediato, se sonrojó y bajó la mirada. «Lo siento, yo... no debí... no sé qué me pasó», balbuceó. Su voz sonaba avergonzada y culpable, como la de un niño atrapado en una travesura. Salí del coche sin decir una palabra y me apresuré hacia la puerta de entrada. Dentro de mí se desató un torbellino de emociones: sorpresa, miedo, vergüenza, pero también algo más, algo que no quería admitir. Sentí como dentro de mí empezaba a balancearse un péndulo, lentamente, pero de manera inevitable. Al regresar a casa, cerré la puerta tras de mí y de inmediato sentí que las rodillas me empezaban a temblar. Me apoyé contra la superficie fría, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué había sido eso? ¿Cómo podía haber sucedido? Fernando, el chico que había conocido desde su niñez, me había besado. ¿Acaso yo misma lo había provocado de alguna manera? Intenté apartar esos pensamientos, pero volvían una y otra vez, despertando en mi pecho una sensación de inquietud y una extraña culpabilidad. Sergio llegó tarde, con una expresión cansada en el rostro, pero aún así trató de sonreírme. «¿Cómo fue la noche?», preguntó, desatándose la corbata. Forcé una sonrisa y le dije que todo había sido maravilloso, evitando mirarle a los ojos. Mi conciencia me decía que debía contarle la verdad, pero en lugar de eso, me aparté, como escondiéndome de su mirada. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Toda la casa parecía vacía, demasiado silenciosa. Tomé un café, pero su amargura no se comparaba con la amargura que sentía por dentro. El día transcurrió lentamente. Cada acción me parecía mecánica, como si estuviera siguiendo una instrucción sin sentir nada. No podía concentrarme en el trabajo. Los recuerdos de la noche anterior rondaban mi mente. Traté de convencerme de que todo aquello no significaba nada, que solo había sido una tontería,
un accidente que debía olvidar. Pero la imagen de Fernando, sus ojos, sus labios, su rostro avergonzado, volvía a mi memoria una y otra vez, provocando una extraña mezcla de emociones que no podía controlar. Más tarde, cerca del mediodía, recibí un mensaje de Carmen. «Hola, Marta. Fernando me dijo que te llevó a casa anoche. Gracias por aceptar pasar la noche con nosotros», me escribió. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. Era solo un mensaje habitual de una amiga, pero tras él se escondía toda una tormenta. Escribí una respuesta, tratando de que el texto sonara neutral. «Sí, todo fue estupendo. Gracias por invitarme». Pero mi ansiedad aumentaba con cada minuto. Parecía que alguien me observaba atentamente, aunque no había nadie en la habitación. Continué trabajando, tratando de ahuyentar esos pensamientos obsesivos, pero nada ayudaba. Alrededor de las 2 de la tarde, alguien llamó a la puerta de mi oficina. Era un mensajero. Me entregó un pequeño paquete con flores. Lo abrí y vi varias simples pero encantadoras azucenas rosadas, mis flores favoritas. Mi corazón dio un vuelco. Había una nota breve en la tarjeta. «Perdona lo de anoche. Estuvo mal, pero necesitaba hacerlo. F». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Rápidamente escondí las flores en el cajón del escritorio, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie las hubiera visto. ¿Qué quería decir con esto? ¿Por qué necesitaba hacerlo? ¿Y por qué me sentía tan extrañamente complacida de que las hubiera enviado? Algo dentro de mí comenzó a latir, como si me hubiera despertado de un largo sueño. Al anochecer, no aguanté más y le envié un mensaje corto a Fernando. «Olvidemos esto. Fue un error». Esperé una respuesta, pero no llegó. Y aunque quería olvidar, mi corazón palpitaba esperando sus palabras, alguna explicación. Pasó una semana, y poco a poco empecé a pensar que todo realmente había terminado. Pero una noche, cuando regresé a casa, Sergio inesperadamente me dijo: «Hoy llamó Carmen. Dijo que Fernando ha estado de un humor extraño últimamente. ¿Sabes qué le pasa?». Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas. «No, no lo sé», murmuré, esperando que mi voz no temblara. Sergio asintió, pero su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero sabía que dentro de mí crecía la preocupación. Y entonces, como a propósito, cuando casi me había convencido de que todo había pasado, mi teléfono emitió el sonido de un nuevo mensaje. Era Fernando. «Hola, Marta. Tenemos que hablar, por favor». Cerré los ojos, sintiendo cómo en mi pecho emergía un sentimiento extraño, una mezcla de miedo, interés y algo más que aún no podía identificar. Sabía que no debía aceptar, pero algo dentro de mí ya había tomado una decisión, una que no requería palabras. Miraba la pantalla del teléfono, leyendo el breve mensaje de Fernando una y otra vez. «Tenemos que hablar». Esas palabras se hundían en mis pensamientos como piedras pesadas, descendiendo hasta lo más profundo de mi conciencia. Entendía que no debía responder. Era una tontería, peligroso, incorrecto. Pero, a pesar de todos los argumentos de la razón, algo me arrastraba hacia esa conversación. Escribí una breve respuesta. «Está bien. Mañana después del trabajo». Inmediatamente lamenté mi impulsividad, pero el mensaje ya había sido enviado y no podía recuperarlo. Sentía cómo el nerviosismo hacía que mis manos se enfriaran, pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio. Ya no necesitaba romperme la cabeza sobre qué hacer. La decisión ya estaba tomada, aunque fuera completamente irracional. Al día siguiente, pasé en el trabajo como en un extraño trance. Mis pensamientos volvían constantemente al encuentro que iba a tener. Me imaginaba cómo sería. ¿Qué diría él? ¿Qué diría yo? Al principio traté de convencerme de que solo iría para poner un punto final de una vez por todas. Pero luego comprendí que una parte de mí quería escucharle, saber por qué había hecho lo que hizo y por qué todo aquello aún me inquietaba tanto.
Cuando el día laboral llegó a su fin, me di cuenta de que había mirado el reloj varias veces en la última hora. Finalmente, decidí irme un poco antes y llegar al lugar de la cita, en el parque cerca de una pequeña cafetería donde a veces nos encontrábamos con amigos. Llegué primero y, sintiendo cómo se aceleraba mi corazón, me senté en un banco bajo un gran árbol. Fernando apareció unos minutos después, como si hubiera estado siguiendo cada uno de mis movimientos. Caminaba despacio, casi con indecisión, pero en sus ojos había la misma determinación que había visto la última vez. Se detuvo frente a mí y se sentó a mi lado, sin decir palabra. Pasamos un tiempo sentados en silencio, escuchando solo el susurro de las hojas y las voces lejanas de los paseantes. «Lo siento», finalmente dijo. Su voz sonaba apagada, como si contuviera algo dentro que no podía liberar. «Sé que debí dejarte en paz, pero no puedo olvidar esa noche». Respiré profundamente, tratando de reunir mis pensamientos. «Fernando, lo que pasó fue un error. Lo sabes tan bien como yo», respondí, esforzándome por mantener mi voz tranquila. Pero en realidad sentía cómo en mi pecho se levantaba una tormenta. «Quizás para ti fue un error», continuó él, sin apartar la mirada de mis ojos, «pero no para mí». Quise interrumpirlo, explicarle que él era joven, que esto solo era un capricho pasajero, pero sus ojos me miraban con tanta seriedad y profundidad que no pude pronunciar palabra. Tomó mi mano y sentí cómo a través de su contacto pasaba una ligera corriente eléctrica. «Marta, no puedo irme así. No puedo ignorar lo que siento. Entiendo que estás casada, que entre nosotros no puede haber nada, pero no puedo y no quiero olvidarte». Sus palabras me golpeaban como olas contra las rocas. Entendía que debía levantarme y marcharme, romper esta conversación que solo profundizaba mi conflicto interno. Pero me quedé sentada. ¿Por qué? ¿De dónde surgía ese extraño, inexplicable deseo de escucharlo hasta el final? «No quiero arruinar tu vida», continuó, y su voz tembló. «Pero necesitaba al menos decirte esto. Tenía que ser honesto». Sentí cómo mis ojos se llenaban de lágrimas, pero rápidamente me aparté para que él no lo notara. Me puse de pie, tratando de mantener la compostura. «Fernando, entiendo lo que sientes, pero no es correcto. No tenemos futuro. Estoy casada y debes encontrar a alguien que esté libre y pueda amarte como mereces». Él asintió, pero sus ojos estaban llenos de dolor. «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero aún así no puedo detenerme». Se levantó y se acercó a mí. Su aliento estaba cerca de mi rostro. Podía sentir su presencia de una manera tan aguda como nunca antes. «Esta es la última vez, Marta», susurró. «Solo dame la oportunidad de decirte adiós». Y antes de que pudiera responder, me besó de nuevo. Pero esta vez el beso fue lento y lleno de amargura, como si quisiera transmitir todo su dolor y desilusión a través de ese único roce de labios. Esta vez no me resistí de inmediato. Por un segundo, solo por un breve segundo, me permití sentir esa profundidad, esa pasión desesperada que él ponía en ese beso. Pero luego rápidamente me aparté, sabiendo que si me permitía un segundo más, podría perderme. «¡No!», dije casi gritando. «Esto no debe volver a suceder. No debemos vernos más, Fernando. Esto es el final». Me di la vuelta abruptamente y me alejé sin mirar atrás, aunque sentía cómo sus ojos me quemaban la espalda. Cuando me alejé lo suficiente, sentí cómo mi corazón aún latía frenéticamente, como un martillo. Necesitaba recuperar el control de la situación, de mí misma. Pero esa voz interior que susurraba que esto aún no había terminado no se callaba, por más que intentara ignorarla. Había pasado una semana desde el momento en que le dije a Fernando que esto debía terminar. Intenté vivir como antes, sin permitirme distraerme pensando en él. En el trabajo me lanzaba con ahínco a cualquier tarea que pudiera encontrar, quedándome en la oficina hasta tarde, solo para no quedarme a solas conmigo misma.
Pero cada noche, al volver a casa, veía mi reflejo en el espejo, un rostro cansado, con ojos que mostraban las sombras de las dudas que no podía ocultar. Sergio no parecía notar nada. Continuaba con su ritmo de vida, sumergido en su trabajo, en sus asuntos. A veces me daba cuenta de que me miraba con una ligera preocupación, pero no preguntaba nada, y yo le estaba agradecida por eso. Temía que un día me hiciera una pregunta a la que no pudiera dar una respuesta sincera. En el trabajo, de repente, recibí una pequeña nota de mi colega, Laura, pidiéndome que nos encontráramos para almorzar. Laura era una persona atenta y sensible. Durante el almuerzo, evitó mirarme a los ojos durante mucho tiempo, y cuando finalmente comenzamos a hablar, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Marta, ¿estás bien?» Le respondí que todo estaba bien, pero Laura no me creyó. «Parece que algo te está molestando. ¿Has cambiado últimamente?» Intenté sonreír y cambiar de tema, pero sus palabras hicieron que nuevamente sintiera un aumento de pánico. Al regresar del almuerzo, volví a ver cómo mi reflejo en la ventana parecía el de una persona extraña, como si no me reconociera a mí misma. Fue entonces cuando decidí que necesitaba dejar de cargar con este peso. Decidí encontrarme con Fernando por última vez para ponerle fin a todo de una vez por todas. Le envié un mensaje corto. «Necesitamos hablar. Mañana, en el café de la esquina, al mediodía». No esperaba respuesta, pero llegó casi de inmediato. «De acuerdo, estaré allí». Al día siguiente, me dirigí al encuentro, nerviosa y repasando en mi mente todas las posibles formas en que podría desarrollarse la situación. Sabía que tenía que ser firme, que tenía que poner un punto final, pero, al mismo tiempo, en lo más profundo de mi ser, sentía una vaga expectativa de algo más. Cuando entré al café, él ya me estaba esperando. Estaba sentado en una mesa de esquina, y tan pronto como me vio, se levantó. Su mirada estaba llena de determinación. Tomé una respiración profunda y me senté frente a él. Durante unos momentos simplemente nos miramos, como si intentáramos entender quién hablaría primero. «Lo siento», comenzó él. Su voz sonaba apagada, pero al mismo tiempo había algo doloroso en ella. «Sé que para ti es difícil y que no querías volver a verme, pero no podía simplemente irme. Necesitaba verte una vez más». Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Las palabras se atascaban en mi garganta, como un nudo que no podía desatar. Fernando se inclinó más cerca. Su voz era baja, pero llena de emociones. Intenté olvidar. Intenté convencerme de que todo esto fue un error, que tenías razón. Pero no puedo, Marta. Esta sensación no desaparece. No puedo deshacerme de ella. Sentí como un calor se extendía dentro de mí. Necesitaba decirle que debía dejarme en paz, pero mi corazón latía con tanta fuerza que no podía concentrarme en las palabras. «Fernando», dije finalmente, tratando de mantener mi voz firme, «tienes que entender que esto es imposible. Todo esto no tiene sentido. No tenemos futuro. Eres joven, tienes toda la vida por delante y encontrarás a alguien que te ame como mereces». Él asintió, pero sus ojos no se apartaban de los míos. «No quiero a nadie más», dijo en voz baja pero con firmeza. «Te quiero a ti». Antes de que pudiera decir algo, él inesperadamente extendió su mano y tomó la mía. Sus dedos estaban cálidos y su agarre, firme. «Dame al menos una oportunidad, Marta. Una oportunidad para estar cerca de ti, aunque sea difícil, incluso si nunca estamos juntos. Necesito al menos eso». Sentí cómo sus palabras me atravesaban. Sabía que debía rechazar, debía levantarme y marcharme, pero mis piernas no respondían. «Esto no es razonable», susurré, y en ese momento él me atrajo suavemente hacia él, inclinándose sobre la mesa. Sus labios cubrieron los míos, y esta vez el beso fue completamente diferente. Fue largo, profundo, lleno de desesperación y esperanza, mezcladas en una sola. Era un beso que contenía todo: dolor, dudas, ternura y una pasión oculta.
Sentí como sus manos me sostenían con fuerza, como si temiera que yo desapareciera. Me permití sumergirme en esa sensación durante unos segundos, pero luego rápidamente me aparté. ¡No!, dije, levantándome, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Esto no debió haber pasado. Fernando también se levantó, pero no se movió para seguirme. Parecía destrozado, pero sus ojos aún ardían con esa misma determinación. Sé que sientes algo, Marta. No puedes negarlo. Negué con la cabeza. No tiene importancia. Estoy casada, Fernando. Esto es solo una fantasía que no debe continuar. ¿Fantasía? Su voz se quebró en mitad de la palabra. Para mí, esto es más que una fantasía. Ya estaba en la puerta cuando él agregó en voz baja: Si te vas ahora, lo entenderé, pero sabe que no me rendiré. No puedo. Salí del café sin mirar atrás, pero sus palabras resonaban en mi cabeza. Sentía cómo algo dentro de mí se rompía, y con cada paso intentaba convencerme de que había tomado la decisión correcta. Pero no podía deshacerme de la sensación de que el final aún estaba lejos. Pasó otra semana. Trataba de volver a mi vida habitual, pero todo a mi alrededor parecía recordarme a Fernando. Cada llamada telefónica, cada mirada casual a las flores en el jarrón, cada día que vivía en la expectativa de algo que ni siquiera podía nombrar. Parecía que entre nosotros aún había un hilo invisible, y con cada día ese hilo se volvía más palpable. Sergio empezó a notar mis cambios. Cada vez más me miraba como si intentara penetrar en mi alma, buscando una señal invisible. Una noche, mientras cenábamos, de repente dijo: Marta, últimamente estás diferente. ¿Todo va bien? Me quedé inmóvil por un momento, haciendo ver que pensaba en algo trivial. Sí, todo va bien, solo que tengo mucho trabajo, respondí, esforzándome por sonreír, pero la sonrisa salió forzada. Sabía que no estaba satisfecho con esa respuesta, pero asintió, como si la aceptara. Sin embargo, vi en sus ojos una duda que no desapareció. Pasaron varios días, y me di cuenta de que Carmen también había comenzado a sospechar algo. Me llamó un domingo por la mañana e invitó a almorzar. Hace mucho que no nos vemos, Marta, dijo con su habitual voz alegre, pero en su tono capté una nota de preocupación. Vamos a vernos y charlar, como solíamos hacerlo. Acepté, aunque sentía una creciente tensión. Nos encontramos en el café donde siempre nos gustaba sentarnos en la terraza y hablar de todo lo que se nos ocurriera. Carmen se veía un poco más contenida de lo habitual, y cuando le pregunté cómo estaba, fue directamente al grano. Fernando, comenzó, dejando su taza de café a un lado. Últimamente está actuando de forma extraña. ¿Sabes qué le pasa? Mi corazón dio un vuelco. No, respondí, tratando de hablar con la mayor seguridad posible, pero sentí cómo el nerviosismo hacía que mis manos se enfriaran. ¿Qué pasa con él? Carmen suspiró, como si estuviera decidiendo si seguir adelante. Se ha vuelto reservado. No habla conmigo como antes. Siempre está fuera, no responde a mis preguntas. Y pensé, ¿sabes algo? Ustedes todavía se ven a veces. Me obligué a mantener la calma, asintiendo como si compartiera su preocupación. Casi no lo he visto desde que estuve en tu casa para la cena. Tal vez solo está ocupado con sus cosas. Esperaba que tomara mis palabras al pie de la letra, pero en sus ojos vi que la sospecha comenzaba a arraigarse. Tal vez, dijo Carmen, pero noté que su mirada se volvió más penetrante. Añadió: Sabes, él siempre ha estado muy unido a ti. Decía que tú lo entiendes mejor que nadie. Esas palabras sonaron como un golpe directo al corazón. Oh, eso es solo porque lo he conocido desde que era un niño. Intenté responder con una ligera sonrisa, pero mi nerviosismo era evidente. Carmen asintió, pero sabía que sus sospechas no se habían desvanecido. El resto del día no pude encontrar paz. Sabía que si Carmen descubría la verdad, no solo destruiría mi vida, sino también la suya y la de la familia de Fernando. Tenía que tomar una decisión. Tenía que poner fin a todo esto de una vez por todas. Pero, ¿cómo hacerlo?
Mientras tanto, la situación se estaba poniendo tensa también en el trabajo. Mi colega Laura, con quien habíamos almorzado la semana pasada, volvió a acercarse a mí. ¿Estás bien, Marta? Preguntó. Pareces preocupada. Todo está bien, Laura, respondí, pero sentía que mi rostro me delataba. Laura asintió, pero no se alejó, y añadió, si necesitas hablar, siempre estaré aquí. La agradecí, pero en cuanto se alejó, una nueva oleada de ansiedad se apoderó de mí. Demasiadas personas a mi alrededor estaban empezando a notar que algo andaba mal conmigo. Sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo más, que ya caminaba sobre un hielo muy delgado. Y entonces, cuando ya comenzaba a pensar que todo se estaba calmando poco a poco, mi teléfono emitió una nueva señal de mensaje en el mensajero. Era Fernando de nuevo. «Necesitamos vernos», escribió. «Te lo ruego. Es importante». Cerré los ojos, sintiendo cómo un nudo de emociones se apretaba de nuevo en mi pecho. Entendía que cada nuevo paso en este camino podría ser el último, pero algo dentro de mí seguía empujándome hacia adelante. No tenía fuerzas para resistir esa atracción, esa incógnita que aguardaba tras la próxima frontera. Escribí una respuesta. «Está bien. Mañana, después del trabajo, nos vemos». Y de inmediato sentí cómo algo en mi interior se aligeraba, aunque sabía que esta elección podría ser la más equivocada de mi vida. Al día siguiente, me desperté nuevamente con una sensación de inquietud, como si presintiera que ese día traería nuevas complicaciones. Mis pensamientos estaban confusos y mi corazón no encontraba sosiego. Sabía que debía reunirme con Fernando, hablar y finalmente ponerle fin a todo esto, pero dentro de mí aún se debatían sentimientos contradictorios. Una cosa sabía con certeza: no podía seguir así. Todo el día en el trabajo estuve distraída. Incluso las tareas más sencillas me parecían complicadas, y constantemente me sorprendía mirando la pantalla del teléfono, como esperando alguna señal. Mis colegas comenzaron a susurrar de nuevo a mis espaldas, y sentía sus miradas, llenas de curiosidad e inquietud. Laura intentó varias veces iniciar una conversación, pero me alejé, asegurándole que todo estaba bien. Durante todo el día pensé en cómo decirle a Fernando que necesitábamos dejar de vernos. Algo simple y directo, que no dejara lugar a dudas. En el fondo de mi corazón sabía que tendría que mostrar una fuerza de la que no estaba segura de poseer. Había demasiado en juego. Cuando el día de trabajo terminó, me dirigí al lugar del encuentro, tratando de controlar el temblor de mis manos. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad para evitar miradas y preguntas indiscretas. Llegué primero y me senté en una mesa en la esquina, donde nadie podría escucharnos. Unos minutos después, entró Fernando. Su rostro se veía tenso, pero en sus ojos había esperanza, una que no me dejaba en paz. «Hola», dijo sentándose frente a mí. Asentí, sin saber cómo empezar. Pasamos unos momentos mirándonos, como si estuviéramos estudiando qué decir y cómo hacerlo. Finalmente, reuní el coraje y pronuncié: «Fernando, necesitamos terminar con esto», dije, esforzándome para que mi voz sonara firme. «No puedo seguir adelante. Esto no está bien y tú lo sabes». Frunció el ceño un poco. Su mirada se volvió más seria. «Marta, entiendo lo que sientes, pero por favor, no me rechaces tan abruptamente. No puedes simplemente terminarlo así. Ambos sabemos que hay algo más entre nosotros». Suspiré, sintiendo cómo una oleada de dolor me invadía. «No», respondí, negando con la cabeza. «No hay algo más. Esto es solo una ilusión, una fantasía, y necesitamos volver a la realidad. Estoy casada. No hay futuro para nosotros, Fernando». Él tomó mi mano con fuerza, como si temiera que me desvaneciera. «No puedo simplemente irme, Marta. Necesito saber que esto no fue solo... No puedes decirme que no sientes nada». Sentí cómo las lágrimas empezaban a llenar mis ojos, pero debía mantenerme firme. «Fernando, por favor, entiéndelo. Esto no está bien. Debes seguir adelante, encontrar a alguien que te ame como mereces».
Fernando bajó la mirada, y por un momento vi en su rostro una tristeza que me impactó hasta lo más profundo. Estoy intentando, susurró, pero no puedo. No quiero a nadie más. Sentí cómo algo se apretaba en mi pecho. Me di cuenta de que mis palabras no habían llegado a su corazón y que tal vez nunca podría convencerlo. Lo siento, dije, retirando mi mano. Pero esto es el final. Tenemos que separarnos y no vernos nunca más. Él se quedó en silencio, sus ojos llenos de dolor. Me levanté, dispuesta a irme, pero en ese momento la puerta del café se abrió y entró Carmen. Mi corazón se detuvo. Carmen inmediatamente nos vio y se acercó a la mesa con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Marta? ¿Fernando? ¿Qué hacen aquí juntos? Preguntó. Sus ojos se movían de mí a su hijo y viceversa. Sentí como una oleada de miedo y pánico me invadía. Solo nos encontramos para hablar, balbuceé, sintiendo cómo mi rostro ardía. Carmen frunció el ceño, pero, para mi sorpresa, su voz se suavizó. No quería interrumpir. Pero, Marta, si necesitas hablar, estoy aquí. Pareces realmente necesitar apoyo. Quería negarme, pero en sus ojos había tanta sinceridad, tanto deseo de ayudar, que me sentí completamente desorientada. Gracias, Carmen, respondí, tratando de sonreír, pero la sonrisa salió torcida. Fernando se levantó, empujando la silla, y dijo, «Mamá, no te preocupes, solo estábamos discutiendo algo». Su voz sonaba insegura, y noté que Carmen lo miraba con preocupación. Ella asintió, pero luego se dirigió a mí. «Marta, ¿de verdad estás bien? Sabes que puedes contarme cualquier cosa». Estuve a punto de romper a llorar allí mismo, en el café. Me di cuenta de que Carmen, tal vez, sentía que algo no estaba bien, pero no quería presionarme. Y en ese momento me sentí increíblemente avergonzada. Me di cuenta de cuán lejos había llegado en mis sentimientos, de lo cerca que estaba de perderlo todo. Me incliné hacia ella y le dije en voz baja, «Gracias, Carmen, pero de verdad necesito volver a casa. Hablamos más tarde, ¿sí?» Ella asintió, y salí del café, sintiendo como todo mi cuerpo ardía de tensión y vergüenza. Sabía que tenía que alejarme de todo esto, pero no tenía fuerzas para dar ese paso decisivo. Algo dentro de mí aún esperaba que pudiera encontrar una salida de este laberinto sin pérdidas. Pero en el fondo de mi alma ya entendía que este laberinto no tenía salida. Al día siguiente de la reunión en el café, me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. La escena de ayer con Carmen se repetía una y otra vez en mi mente, provocando ansiedad y temor. Sabía que todo sería cada vez más difícil. Mi secreto comenzaba a revelarse lentamente, como una herida, y sentía que pronto perdería el control de la situación. Sergio, al parecer, también notó mi estado. Me miró fijamente durante el desayuno, antes de preguntar, «¿Estás segura de que todo va bien, Marta? Te ves agotada últimamente». Sentí cómo crecía la pánico dentro de mí. «Sí, todo está bien», respondí con una sonrisa forzada, girándome rápidamente, como si estuviera preocupada por alguna trivialidad. Pero sus palabras dejaron huella, como si alguien hubiera susurrado la verdad en mi oído, la verdad que tanto me esforzaba por ocultar. Pasó un día, luego otro. Cada momento se me hacía eterno. Me descubrí esperando algo, alguna señal o decisión que me librara de esta pesadilla. Pero no hubo señales, solo una creciente tensión y el miedo de que todo pronto colapsara. Días después, cuando ya comenzaba a esperar que todo se estuviera calmando, recibí un nuevo mensaje de Fernando. «Necesito verte», escribió. «Esta vez es realmente importante. Te lo pido, Marta». Otra vez sentí cómo una lucha interna se encendía dentro de mí. Sabía que debía cortar esta comunicación, que nada bueno saldría de esto, pero algo me empujó a responder. «De acuerdo. La última vez. En el parque, junto a la fuente vieja. Mañana por la noche».
El siguiente día pasó en un estado de espera. Intenté convencerme de no ir, de no reunirme con él, pero con cada hora el sentimiento de que estaba haciendo lo incorrecto se intensificaba. Para la noche ya sabía que iría, a pesar de todos mis temores y dudas. Cuando llegué al parque, ya estaba oscureciendo. Las farolas arrojaban una luz suave sobre los senderos y una ligera brisa jugaba con las hojas. La vieja fuente murmuraba suavemente, creando una sensación de paz que tanto necesitaba. Fernando estaba de espaldas a mí. Su figura parecía tensa, pero al mismo tiempo llena de determinación. Se dio la vuelta en cuanto escuchó mis pasos, y vi cómo su rostro se iluminaba con alivio. «Gracias por venir», dijo, y escuché en su voz una mezcla de esperanza y desesperación. «Vine para decirte que esta debe ser nuestra última conversación». Empecé inmediatamente, tratando de sonar firme. «No podemos seguir con esto. No lleva a ninguna parte». Fernando se acercó más. Sus ojos brillaban a la luz de las farolas y pude ver en ellos una mezcla de dolor y determinación. «Marta, escúchame», dijo con voz baja, casi suplicante. «Entiendo lo que sientes, pero necesito que sepas. Realmente te amo. Esto no es solo un capricho, no es un sentimiento pasajero». Sentí cómo mi corazón se encogía dolorosamente con sus palabras. «Fernando, es imposible», susurré. «Estoy casada. No hay futuro para nosotros. Tienes que entender eso». «Lo sé», murmuró, dando un paso más cerca, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. «Pero no puedo simplemente marcharme sin haberlo intentado hasta el final. No puedo fingir más que no siento nada». Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no me obedecieron. Mi mente me decía una cosa, pero mi corazón otra. «Fernando, por favor», empecé, pero él me interrumpió. «Esto es lo último que te pido», dijo, y su voz temblaba. «Solo dame una oportunidad, la última oportunidad de demostrarte que entre nosotros hay algo real». Antes de que pudiera responder, inesperadamente extendió la mano, tomó mi muñeca y me atrajo más cerca. Y antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, sus labios estaban nuevamente sobre los míos. Pero este beso fue diferente. Estaba lleno de dolor y ternura al mismo tiempo, como si quisiera transmitir toda la profundidad de sus sentimientos a través de un solo toque. Sentí cómo mi cuerpo temblaba traicioneramente, y por un momento me olvidé de todo lo que nos rodeaba. Esta vez no me aparté de inmediato. Me permití quedarme en ese beso, sentir todo lo que había estado ocultando de mí misma durante tanto tiempo. Dentro de mí, dos fuerzas luchaban: el deseo de permitirme ser débil por una vez y el miedo de destruir todo lo que había construido durante tantos años. Pero después de un momento, que pareció una eternidad, me aparté bruscamente. «¡No!», exclamé, retrocediendo un paso, sintiendo cómo mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. «Esto no está bien, Fernando. No podemos». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. «Marta, no puedes negar lo que hay entre nosotros. Es real. Lo sabes tan bien como yo». Negué con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. «No importa», dije, casi en un susurro. «Tenemos que terminar con esto, por el bien de todos». Él asintió, pero su rostro expresaba dolor y desesperación. «Si eso es lo que realmente quieres, me iré. Pero sé que nunca te olvidaré, Marta, y nunca podré amar a nadie más como te amo a ti». Me di la vuelta y me alejé, sintiendo cómo mi corazón latía en mi pecho como un martillo. Sabía que había hecho lo correcto, pero cada paso era una lucha, como si cada parte de mi cuerpo resistiera esa decisión. Pero cuando finalmente salí del parque, sentí cómo algo se rompía dentro de mí. No sabía si había hecho lo correcto. Sentía cómo el mundo a mi alrededor comenzaba a derrumbarse, y estaba segura de una cosa: nada volvería a ser como antes. Al día siguiente de mi encuentro con Fernando, me desperté con la sensación de estar al borde de un abismo.
Todas mis acciones, palabras y pensamientos parecían tan frágiles e inestables que sentía que en cualquier momento podía caer al vacío. Traté de apartar de mi mente lo ocurrido la noche anterior y enfocarme en cosas sencillas. Tomar un café, vestirme, ir al trabajo. Pero todo me parecía ajeno, como si ya no perteneciera a ese mundo. En el trabajo sentí que me observaban. Laura intentó hablar conmigo de nuevo, sus ojos llenos de preocupación. «Marta, sabes que puedes contarme cualquier cosa», dijo en voz baja, pero yo solo asentí y traté de seguir trabajando. Sabía que no podía hablar con nadie, que nadie podría entender el caos emocional que me desgarraba el corazón en pedazos. Cuando llegué a casa, Sergio me esperaba en la puerta. De inmediato, noté la expresión tensa en su rostro. Estaba en el pasillo, sosteniendo mi teléfono en la mano. Sentí como algo se encogía en mi pecho al ver que la pantalla del teléfono estaba encendida y mostraba nuestra conversación con Fernando. Mi cabeza empezó a dar vueltas. «¿Qué es esto, Marta?», preguntó, y su voz sonaba de una manera que nunca antes había oído, apagada y fría. «Vi este mensaje por accidente. ¿Ibas a contarme lo que está pasando?». Abrí la boca, pero no me salían las palabras. Traté de encontrar una explicación, alguna excusa, pero no se me ocurría nada. Todas las excusas parecían vacías y falsas. «Sergio, esto no es lo que parece», comencé, pero ni yo misma creía en mis palabras. Sus ojos brillaron con rabia. «¿No es lo que parece? Te estás encontrando en secreto con el hijo de tu mejor amiga, ¿y no debería pensar que algo anda mal?». Se acercó más. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y decepción. «¿Por qué, Marta? ¿Por qué no podías decírmelo? ¿Por qué lo ocultaste todo?». Sentí cómo las lágrimas llenaban mis ojos. «No lo sé, Sergio. Todo se salió de control. No sé qué decir, pero no quería que todo saliera así». «¿Entonces es verdad?». Su voz era baja, pero en ella había un amargor desesperado. «¿De verdad dejaste que esto llegara tan lejos?». Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas. «Sergio, no quería que todo esto ocurriera. Estoy confundida. Me siento tan perdida». «¿Perdida?», casi gritó, y su voz resonó en las paredes. «¿Crees que yo no he sentido nada? ¿Crees que no noté cómo has cambiado, cómo te alejabas?». Vi cómo sus hombros se desplomaban, como si toda su fuerza se desvaneciera en un instante. «Pensé que estábamos bien, Marta. Confiaba en ti». En ese momento me di cuenta de que lo había herido mucho más de lo que podía haber imaginado. Él confiaba en mí, me amaba, y yo había traicionado su confianza de la peor manera. Vi cómo las lágrimas brillaban en sus ojos y sentí cómo mi corazón se rompía por la culpa. «Sergio, por favor», empecé, pero él levantó la mano para detenerme. «No, Marta, no hace falta. No sé qué hacer. No sé cómo vivir con esto ahora». Se dio la vuelta y sentí cómo un muro infranqueable crecía entre nosotros. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Ambos nos quedamos quietos, sin saber qué esperar. Caminé lentamente hacia la puerta y la abrí. Carmen estaba en el umbral. Su cara estaba enrojecida, sus ojos llenos de lágrimas y furia. Entró en la casa sin esperar invitación. «Eras mi amiga», gritó. Su voz temblaba. «Mi mejor amiga. Y todo este tiempo jugabas a mis espaldas, jugando con mi hijo, Marta». Sentí que mis piernas se doblaban. «Carmen, yo...». «¿Cómo pudiste?», continuó ella, ignorando mis intentos de explicarme. «Fernando me lo contó todo. Has destruido nuestra familia, has destruido nuestra confianza. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?». Mi cabeza daba vueltas. No sabía qué decir, no sabía cómo justificarme. Las lágrimas corrían por mis mejillas. «Carmen, lo siento mucho. Yo no sé qué me pasó. Nunca quise esto. Por favor, entiéndeme». «¿Entender?». Carmen dio un paso más cerca. Su rostro estaba lleno de rabia. «¿Quieres que te entienda? ¿Cómo puedes pedirme eso después de todo?». Vi a Sergio de pie a un lado.
y su rostro expresaba absoluta desolación. Parecía que toda su vida se desmoronaba ante sus ojos. Sentí como el mundo a mi alrededor comenzaba a desintegrarse. Carmen de repente se quedó en silencio, como si no tuviera fuerzas para seguir hablando. Miró a Sergio, luego a mí. «Éramos una familia», dijo en voz baja, y su voz temblaba de lágrimas. «¿Y ahora qué?». Se dio la vuelta y salió del apartamento, cerrando la puerta con fuerza. Sentí cómo la habitación giraba a mi alrededor, como si el mundo se estuviera desmoronando bajo mis pies. Sergio se volvió en silencio y se dirigió al dormitorio, dejándome sola en el pasillo, con todos mis errores y remordimientos. Comprendí que todo lo que yo consideraba mío, lo que me era querido, se estaba desmoronando. Había perdido a mi mejor amiga, a mi esposo y tal vez a mí misma. Ahora me quedaba sola con este dolor sin fondo y una culpa que parecía no desaparecer jamás. Pasó una semana desde que todo se derrumbó, una semana de silencio y de distancia en la que viví como en una neblina. Sergio se fue de casa esa misma noche, llevándose solo algunas mudas de ropa. Me dijo que necesitaba tiempo para entender qué hacer a continuación. No intenté detenerlo. No tenía fuerzas para hacerlo. Se marchó sin decir más, y me quedé sola en un apartamento vacío, lleno de sombras de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Carmen no volvió a llamar ni a escribir. Sabía que nuestra amistad había terminado, quizás para siempre. Ella había perdido la confianza en mí, al igual que yo había perdido la suya. Mis días se llenaron de vacío. Dejé de salir de casa, temiendo encontrarme con conocidos o incluso desconocidos que pudieran reconocerme y juzgarme. No sabía cómo seguir adelante. Cada mañana comenzaba con una sensación de pesadez en el pecho. Cada día transcurría como en una niebla, y las noches se habían vuelto insomnes y llenas de ansiedad. A menudo me sentaba en la oscuridad de la cocina, mirando al vacío, sin saber cómo recuperar todo lo que había perdido. Un día recibí un mensaje de Fernando. «Mi madre sabe lo que pasó. No quería que las cosas terminaran así, Marta. Perdóname». Miré la pantalla, sintiendo cómo crecían el dolor y la ira en mi interior. No sabía a quién odiaba más, si a él o a mí misma. «No es tu culpa», respondí, sintiendo una pesada carga en el pecho. «Yo también soy culpable». Fernando no volvió a escribir, y ese silencio también era pesado, pero sabía que era lo mejor. No podía volver a verlo, no podía permitir que esta pesadilla continuara. Había sido un error que destruyó todo lo que consideraba importante en mi vida. Sergio tampoco dio señales. A veces intentaba llamarlo, pero no respondía. Mi corazón dolía por su ausencia. Lo extrañaba más de lo que podía imaginar. Quería decirle que lo amaba, que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para recuperarlo. Pero cada vez que marcaba su número, una voz en mi cabeza me decía que ya era demasiado tarde, que no lo recuperaría. Una noche escuché un golpe en la puerta. Mi corazón latió rápidamente. Pensé que quizás era Sergio, pero cuando abrí la puerta, en el umbral estaba Carmen. Parecía agotada. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. Asentí y me aparté, dejándola entrar. Nos quedamos en el pasillo, sin saber cómo empezar esta conversación. Finalmente, ella habló. «Fernando se ha ido». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿A dónde?», pregunté, tratando de controlar mi emoción. «Dice que tenía que irse, alejarse de todo esto, empezar de nuevo. Creo que se fue a otra ciudad», respondió Carmen, y su voz tembló. Me quedé callada, sin saber qué decir. «Lo siento mucho, Carmen. Nunca quise que esto ocurriera. Cometí un error terrible». Ella me miró, y en sus ojos ya no había odio, solo una profunda tristeza. «No sé si podré perdonarte algún día, Marta», dijo en voz baja. «Destruiste nuestra amistad, destruiste a mi familia, pero creo que también destruiste tu vida». Asentí, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. «Lo entiendo», susurré. «Perdóname». Carmen asintió, como si sopesara sus palabras. «No vine aquí para culparte otra vez».
dijo. Vine para decirte que todos tenemos que seguir adelante, encontrar una forma de vivir con esto. Sus palabras fueron simples, pero en ellas había verdad. Sentí como algo dentro de mí hacía clic. Gracias, dije, sin saber qué más podía decir. Carmen se fue tan silenciosamente como había llegado, dejándome sola con mis pensamientos. Pasaron semanas y la vida, lentamente, pero de manera constante, volvió a una especie de normalidad. Regresé al trabajo, aunque mis colegas todavía me miraban con curiosidad y lástima. Empecé a salir a caminar por las noches, tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante. Una noche recibí un mensaje de Sergio. Tenemos que hablar. Mi corazón empezó a latir más rápido y no sabía qué esperar de ese encuentro. Nos encontramos en el parque, donde una vez vi a Fernando. Sergio se veía cansado, pero tranquilo. He pensado mucho. Comenzó mirando hacia un lado. No sé si podré perdonarte, Marta, pero sé que ambos debemos entender cómo seguir adelante. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. Te amo, Sergio. Nunca quise perderte. Él me miró, su rostro serio. Tal vez algún día podamos hablar de esto de nuevo, pero ahora necesito tiempo. Lo entendía. No podía esperar que todo cambiara de inmediato. Pero sentía que, quizás, ese era el primer paso para comenzar de nuevo. Todo se había derrumbado y había perdido demasiado, pero en ese momento comprendí que la vida, por más difícil que fuera, de alguna manera continuaba. No sabía si alguna vez podría recuperar lo que había perdido, pero sabía una cosa. Tendría que vivir con ello y encontrar la fuerza para seguir adelante.